buenas tardes, muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros. Miren nada más qué bien me están tratando. Esta pandemia, bueno, voy a subir de peso, pero miren nada más esta cocada, bueno, esta cocada ahorita la abro. Y, ay, no, amaranto. Uy, pero todos los amarantos del mundo. Pues, ¿a dónde me trajeron? ¿A dónde me trajeron? ¡Qué barbaridad! ¿Y esto es para mí? ¿Sí? Sí, claro que sí. ¡Ah, es la voz del alcalde! José Carlos, mucho gusto. Gracias por invitarme. José Carlos Acosta Ruiz, alcalde de Xochimilco. ¿Cómo estás tú? Muy bien, Nino. Y pues, como ya lo decías, estamos todavía en semáforo naranja con esta desafortunada pandemia que ha azotado al mundo y que Xochimilco pues no es la excepción, con situaciones complejas, pero la administración sigue trabajando y seguimos en actividad. Y con el gusto de recibirte, Nino, con nuestros productos emblemáticos, el amaranto, el dulce cristalizado de aquí de Xochimilco. Bueno, yo te quiero preguntar, si estás en naranja, ¿por qué diablos no están las trajineras trabajando? ¿Esas van a estar en amarillo o en verde? ¿Cuándo empiezan ellas? ¿Cuándo venimos? ¿Cuándo venimos? Todos los fines de semana decía todos a Xochimilco, todos a Xochimilco. Pues vamos a tener que esperar seguramente en algún impasse entre el amarillo y el verde. Esa es la indicación que hemos recibido de la Secretaría de Salud y es algo pues que por salud también el ciclo escolar, estamos a unos días que se anuncie si se va a reanudar como se había dicho o todavía se va a retrasar un poco. Esteban Moctezuma dice que se va a aplazar, pero la jefa de gobierno estuvo ayer contigo. ¿De qué te platicó o de qué comentaron o de qué hablaron en relación a la pandemia? Y en conclusión, ¿esto le favorece, le beneficia a Xochimilco o le afecta? Bueno, ayer entre tantos temas que hubo, porque vino a dar el banderazo del reto verde para la reforestación en Xochimilco, también de la inversión importante en el parque ecológico, de la inversión para continuar con otra tercera fase en la recuperación de la presa San Lucas, así como en el sistema de aguas, una serie de acciones en los pozos. Recordemos que Xochimilco es de las pocas alcaldías que no recibe ni una gota del Cutzamala ni de ningún otro lado. Todavía sus más de 450,000 habitantes se abastecen de los mantos del acuífero de esta zona. Por lo tanto, la inversión que la doctora ha venido destinando es muy importante. Y en materia de salud, pues estamos contentos, pero no satisfechos. Contentos. ¿Qué te falta? Contentos porque ya de las 6 colonias que traíamos, bajó una, ya salió del mapa epidemiológico que estaba manejándose en el gobierno de la ciudad. Me refiero a San Mateo Jalpa, la colonia de San José Zacatepec. Siguen todavía 5, por eso digo que no satisfechos. Pero a ver, explícame, ¿cuál es la diferencia entre esas 5 y las otras? La diferencia es que en estas colonias, en esas 5 y en todas las que ha señalizado el gobierno de la ciudad, todavía es en donde se presentan los mayores brotes de contagio entre la población. O sea, son poblaciones en donde traemos más de 300, 400 contagios. ¿Hay un gran contacto entre la gente? Muy focalizados. Hay un gran contacto entre la gente, hay lo que aquí llamamos usos y costumbres que es muy difícil de desterrar o de arraigar un rato, que es la relación muy cercana entre unos y otros con todo el tema que va implicando. ¿Abrazos? Pues saludos. A lo mejor el abrazo. La cordialidad. El que todavía le besa la mano el nieto al abuelo, el hijo al ¿Usos padre. Y costumbres? Es un uso y una costumbre. El asunto de los velorios, que no es un tema menor,
sino es un tema de mucha sensibilidad humana, de acompañamiento en el dolor que está de estar padeciendo. todos juntos en el momento. Es correcto, Nino. Todo esto es parte de lo que Xochimilco tiene y bueno, la gente ha sido muy colaborativa, muy cooperadora. Esperemos que en estos 15 días más todavía podamos bajar más de fondo a estas 5 colonias: Pueblo de San Gregorio Atlapulco, de Santa Cruz Acalpisca, Santa María Nativitas, en Santiago Tepalcatlalpan y en San Lucas Xochimanca. Esto lo vamos a lograr solo con la concientización del ciudadano, que debe de utilizar cubrebocas, que si sale tiene que llevar las mayores situaciones de sanidad, de seguir muchas reglas, y entendemos que hay que trabajar, que hay que estar muy al pendiente, pero también la salud es lo primero, si no, no hay nada. La vida, porque aquí ya no estamos hablando de la salud, sino de la propia vida. Ahora, cuando hablamos de Xochimilco, hablamos pues de un lugar para descansar. Te estoy hablando de los que vivimos en otras alcaldías, ya sé que tú trabajas aquí, pero estamos pensando en venir a Xochimilco, pasármela muy bien, meterme a las trajineras, comer, beber, pasear, cantar, todo, como que todo es alegría. Xochimilco es alegría, ¿sí o no? Es correcto, Nino. Xochimilco tiene más días de fiesta que días del año. Más de 450 fiestas al año y nada más 365 días. O sea que está pero rebasado todo. ¿Te imaginas qué trauma para los abuelos tener que decidir en un día 3 fiestas a cuál van? Sí. ¿Van a Santiago Tulyehualco, a Santiago Tepalcatlalpan o a San Cristóbal? O situaciones donde aparte el Niñopa, pues todos los días, por costumbre, va con diferentes hospederos. Es una situación de un sincretismo cultural único en la ciudad y en el país. Los que conocen Xochimilco, los que han tenido oportunidad de estar en alguna fiesta, en alguna convivencia, en todo lo que implica esto, no es solo el día de la fiesta, sino implica días anteriores y días posteriores. Es complejo gobernar Xochimilco, es difícil, es tortuoso, es arduo. Es todo un privilegio para un xochimilca como yo gobernar un pueblo tan bendito, tan lindo, y que yo sí entiendo muy bien a mis paisanos, sé de la dinámica de cada pueblo, sé de los usos y costumbres de los barrios y conozco muy bien de la tradición en el sincretismo cultural que yo crecí, que fui educado, mis abuelos campesinos, hijo de 2 padres maestros, profesionistas de las primeras generaciones, a los cuales les privilegiaron con gran sacrificio tener una carrera y decían, aunque sea de maestro, para que pueda salir adelante. Es todo un orgullo, Nino, el que podamos servir a nuestra comunidad y el que podamos estar al frente de nuestra gente que nos conoce y la conocemos. Aquí está la familia, aquí están los amigos, aquí están nuestras tradiciones y por lo tanto hoy tenemos que incentivar mucho del respeto que las nuevas generaciones deben de tener para que esto se siga prevaleciendo. Mira, ahorita que dijiste lo del Cutzamala, cada vez que dicen que van a limpiar el Cutzamala sufrimos, ahora ya me di cuenta, 15 alcaldías. Tú no sufres porque tú tienes tu propia agua, pero ahorita me llama la atención mucho campesinos en la Ciudad de México. ¿Se siembra en la Ciudad de México? ¿Se trabaja igual que en el campo y estamos en la Ciudad de México? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos zonas comunales, que es el régimen de propiedad más viejo que existe desde la época prehispánica. Es una figura que existe desde antes de la colonia y posterior a la conquista. ¿Y cómo se ha podido conservar? Porque los pueblos, cuando se le llama una parte comunal, quiere decir que quien gobierna, quien organiza es la comunidad, la comuna, es quien determina. Las tierras en específico no son de nadie, se asignan para su labor
a algún comunero, se le llama, o sea, alguien de la comunidad, y adopta el nombre de comunero. Esto contempla barrancas, bosques, laderas, montes, planicies, y esto es en donde se tiene el lugar propicio, se siembra, y donde no se tiene el lugar propicio por la geografía, se preserva, se conserva. Los bosques, la madera, la flora, la fauna, los ríos de temporal. Tenemos en las zonas comunales ríos de temporal, como es el caso de Río Santiago, de Río San Lucas, y tenemos algunas comunidades con este tipo de régimen de propiedad: Santiago Tepalcatlalpan, San Mateo Jalpa, San Francisco Tlalnepantla, Santa Cecilia Tepetlapa, por mencionar algunas. Pero también tenemos el régimen ejidal, y el régimen ejidal es San Gregorio Atlapulco. ¿No choca con el otro régimen? No, porque son pueblos diferentes y son núcleos distintos. En el caso de San Gregorio Atlapulco, de Santiago Tulyehualco, son ejidos. Sí. Y este régimen tiene otra connotación. En el ejido hay parcelas. En el ejido. Eso sí, eso sí. En el ejido, a diferencia de la zona comunal, no hay montes, no hay laderas, puede haber ríos, pero todo el ejido está parcelado. Vivimos juntos y somos diferentes. Sí, Pero distintos completamente. Y te quiero dar el ejemplo número uno que existe en la Ciudad de México y seguramente de los pocos casos en el país. El núcleo agrario de Santiago Tulyehualco, donde se cultiva el huautli, la alegría, el amaranto, es el núcleo que todo el núcleo agrario ejidal pertenece a la comunidad de Tulyehualco. Tulyehualco está dentro de Xochimilco, pero sus tierras, por alguna decisión administrativa, están en el lado de la alcaldía de Tláhuac, todas. A ver, ahora sí no te entendí. ¿Pero por qué todos entonces en Tláhuac y no en Xochimilco? ¿Que no se pueden correr o no se pueden recorrer todos Habría que cambiar todo el estatuto de gobierno, habría que correr las líneas divisorias, pero es algo muy interesante. A pesar de tantas hectáreas estar en Tláhuac, el gobierno de Tláhuac no puede determinar nada sobre ese núcleo que esté dentro de su territorio. Xochimilco, como área administrativa, tampoco puede determinar nada. Los únicos que pueden determinar ahí es el núcleo agrario compuesto por ejidatarios. Pero quiero decirte que la mitad del ejido cae en el municipio de Chalco y de Valle de Chalco. Entonces, ni Chalco ni Valle de Chalco tienen competencia, sino solo el núcleo agrario, que es de Tulyehualco. Pero aquí entramos a una situación muy interesante. Está en el Estado de México y en la Ciudad de México. Está en el municipio de Chalco, Valle de Chalco y Tláhuac, territorialmente. Y sin embargo, su población, su casco urbano en donde vive, está en el pueblo de Tulyehualco, que pertenece a Xochimilco. Oye, estos son usos y costumbres ancestrales, para que tengan ese respeto y para que tengan esas obligaciones las entidades federativas hacia ustedes. Claro, y esto no trastoca, no traspola ningún conflicto. Jamás hemos tenido un conflicto Nunca hemos escuchado de tierras en ese lugar, porque el uso y la costumbre de Mixqui, de San Juan Ixtayopan, de Tezompa, de todos los que colindan en estas tierras, hay un respeto de dónde son, de quiénes son, a dónde es el lindero y de la actividad que te quieren y te respetan porque eres parte de ellos, porque eres parte de las costumbres, porque eres parte de la historia de Xochimilco. Sí, puedo decirlo que sí, y siento ese cariño, ese aprecio por la gente, por los ciudadanos, que sobre todo los abuelos,
Es una forma muy interesante de identificarme con ellos, con las comunidades y con los no originarios también. Xochimilco tiene una cantidad de población muy grande. ¿Flotante? No, que ha decidido venir a vivir a este territorio y que la gente los ha recibido con los brazos abiertos, pero también los que viven aquí son xochimilcas, se identifican como xochimilcas, llevan más de 20, 30, 40 años viviendo aquí o toda su vida, son más que de Xochimilco, se han arraigado, pertenecen. Ellos eligieron ser xochimilcas. Ellos eligieron ser. Ellos eligieron. Efectivamente. No nacieron. Efectivamente, pero también tienen una forma de intercalarse con la comunidad que hoy por hoy preservan, conservan, mantienen y difunden las mismas tradiciones. Eso es algo riquísimo, que se ha dado una interculturalidad entre las comunidades que llegan, que están y se fusionan. Hoy los hijos, las hijas se han casado, suegros, con padres, bueno, es un lazo ya que viene distinguiéndose y que todo eso es símbolo de respeto muy interesante entre todos ellos. Yo vine a platicar contigo, pero hoy me has dado una clase de lo que jamás había yo escuchado después de vivir tantos años en la Ciudad de México. Xochimilco, Nino, es un lugar que tiene todas las características de un territorio, es como si fuera un mini estado. Tenemos ríos de temporal, río San Lucas, río Santiago, río San Buenaventura y río de San Gregorio. Tenemos también, y estos ríos bajan desde la parte alta del Ajusco, algunos, otros de la zona de Milpalta. Tenemos zonas comunales, zonas ejidales y algo que te va a parecer interesante, terrenos solares. Los terrenos solares que solamente los leías en la novela de Hugo Argüelles, por ejemplo, en Los cuervos están de luto, que iba la mujer a cultivar el solar. Ajá. ¿Y qué son los solares? Como su nombre lo dice, tierras de asoleadero para determinado tipo de productos, donde el cultivo es una vez al año, según la tierra de temporada. Pues si no para ser alcalde, serías el cronista. Pues quizás no me había llamado la atención, pero a lo mejor ahora que deje de ser alcalde. Es que dominas, es el cronista que se requiere y se necesita para esta alcaldía. Son situaciones que además engloban a la población en tradiciones muy ancestrales, pero que esta es una forma con la que el gobierno mira a las comunidades, no como solamente los gobernados, sino como comunidades, pueblos originarios. A los que se les respeta. Claro, se les respeta, se convive, sí. Y también se les pide que hay cosas que tenemos que guardar y a los jóvenes tenemos que hacer entender que hay situaciones que no son uso y costumbre, sino el uso y costumbre es de mucho respeto, donde nadie afecta a nadie y todos conviven entre sí. Esa es una enseñanza interesante que tenemos aquí en la alcaldía y que vamos a seguir sin duda difundiendo a nuestra comunidad. No en vano, Nino, Xochimilco es declarado el 11 de diciembre de 1987 Patrimonio Cultural y Natural como hermanos siameses en la misma declaratoria con el Centro Histórico de la Ciudad de México. Somos declarados parte del sistema Ramsar de humedales internacional en el mundo. Somos declarados parte del sistema CIPAM hace 7 años por la FAO, o sea, lugar excepcional de cultivos en el mundo, la zona chinampera, nuestro orgullo más grande. Es el único lugar en el que 3 veces al año se puede levantar una cosecha. En ninguna parte del mundo existe esto, en ninguna. ¿Por qué? Por la tierra, la fertilidad, el agua, no sé, dime qué, la semilla o qué. Influye la tierra, el humus, el pH que tanto hablan los científicos. Sí. Es una tierra rica en minerales, pero también el riego por capilaridad. ¿Qué quiere decir esto?
que el agua sube a través de las raíces para que el cultivo que se tiene siempre mantenga un determinado nivel freático en las tierras y le dé el alimento que necesita. ¿Vienen geólogos de otras partes del mundo a estudiar? Sí, me ha tocado a mí recibir desde hace mucho tiempo a gente de la RAI de Italia, de la BBC de Londres. Y ¿Se sorprenden? Sí, por supuesto. La RAI de Italia quedaron sorprendidísimos, los geólogos, contestando a tu pregunta, porque no se explican, en principio, que habitemos esta gran metrópoli todos los que estamos. Sí. Segunda, la altura a nivel del mar que tenemos. ¡Altísimos! Estamos fuera de todo. Fuera de serie de todo el mundo. Sí. Pero además, que a esta altura se encuentren los lagos que aquí se encontraron: Xaltocan, Xochimilco, Chalco, Tláhuac, toda esta gran O sea, ¿los cordillera. aztecas sí sabían? No, los aztecas fue un pueblo sabio que, como todas las culturas, la egipcia, la Mesopotamia, para estar en el Tigris, en el Éufrates, en los chinos, en el Huanghe, en el Yangtze-Kiang, en todos los ríos que se establecieron las grandes culturas, los xochimilcas debiera de ser parte de esa historia importante a nivel universal que se establecieron en la gran cuenca del lago, porque desde Xaltocan, que es Zumpango, Texcoco, Chalco, Valle de México y Tláhuac, Xochimilco, fue el reducto, hoy es el reducto vivo de lo que fue la Gran Tenochtitlán. Ayer con la jefa de gobierno conmemorábamos los más de 650 años de la fundación de la Gran Tenochtitlán y yo hacía una remembranza a esto que tenemos a nuestra espalda. Es la maqueta original que se tuvo, la primer maqueta que se hace y se coloca en el Metro Pino Suárez. Nosotros la hemos adquirido y hoy está ya en Xochimilco, la original. ¿Qué es esto? Nosotros somos el último reducto, pero también fuimos el primero en llegar a la Gran Cuenca antes que los aztecas. Primero llegaron los xochimilcas y después de los xochimilcas, cuando llegan los aztecas, los xochimilcas eran una tribu que ya existía. El dominio de Xochimilco llegó hasta Morelos, hasta Tlayacapa. Toda esa zona tiene influencia xochimilca desde sus orígenes. Fue un pueblo gigante, con una gran extensión y una riqueza impresionante. Tenemos nuestra zona arqueológica en Coailama, en Santa Cruz Acalpisca, que es el pueblo fundacional, pero también tenemos otra zona arqueológica que se está explorando en Piedra Larga, en la parte alta. Y nosotros, a más de 500 años de la llegada de los españoles o de la conquista, nosotros no vamos a conmemorar 500 años de conquista. Nosotros estamos conmemorando 500 años de resistencia de Xochimilco, de Chinampas, de más de 165 kilómetros de canales, de cuerpos de agua, de lugar donde todavía se sigue sembrando, a 5 minutos del periférico, No puede ser. e inmersos en esta gran metrópoli de miles de ciudadanos, millones de habitantes. Bueno, te despido. José Carlos Acosta Ruiz, arqueólogo, cronista, es que ya no sé qué más ponerte, historiador y además alcalde de Xochimilco. ¿Algo más que quieras agregar? Porque ha sido en verdad, un banquete de cultura platicar contigo. Al contrario, Nino, me da mucho gusto y te agradezco que hayas decidido, hayas querido venir a Xochimilco, que hayas, en este momento tan complicado que la humanidad está pasando, tengas esa sensibilidad humana que siempre te ha caracterizado y acompañarnos aquí a Xochimilco a difundir un poco de lo mucho que es la riqueza de estas tierras. Muchísimas gracias de corazón, Nino, como siempre, y un orgullo tenerte aquí. Muchas gracias por recibirme.
y a usted muchas gracias por estar con nosotros en estos momentos, en que ha sido muy interesante y muy emocionante escuchar a un alcalde de usos y costumbres. Por lo regular, cuando hablamos de usos y costumbres, estamos hablando de otras regiones del país, pero no pegados a nosotros, no como dicen los siameses del centro histórico. Imagínense lo que ha costado que el centro histórico llegue a ese relumbrón para que digamos que ahora tenemos hermanos siameses. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Me despido de usted. Mi nombre es Nino Canún.